Legislativo, ejecutivo, judicial. ¿Y eso qué falta? El cuarto poder. El martes pasado se realizó en la Cámara de Diputados el plenario de las comisiones de Legislación Penal, Familias, Niñez y Juventudes, Justicia y Presupuesto y Hacienda. En este plenario se dictaminó un proyecto de ley que propone modificar el régimen penal juvenil con la propuesta de que la edad de punibilidad en adolescentes pase de 16 a 14 años. Para charlar de este proyecto estamos en comunicación con Mónica Macha, diputada nacional por Unión por la Patria. Hola Mónica, ¿cómo estás? Te saluda Mailén. Hola, ¿qué tal Mailén? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por atendernos en este mediodía de viernes. Vos estuviste en el plenario del martes. ¿Qué es lo que se propone en este dictamen más allá de la baja de edad de punibilidad a 14 años? Bueno, hay una primera parte que tiene el proyecto, que es el proyecto del oficialismo, ¿no? Uh-huh. Que plantea una modificación en el régimen penal juvenil, que sería el régimen que va de 16 a 18 años, y un planteo que nosotros compartimos desde nuestro espacio, que tiene que ver con que ese régimen penal juvenil hay que actualizarlo, hay que revisarlo, porque el que tenemos hoy vigente en la Argentina es la última reformulación que se hizo durante la dictadura militar, o sea, en épocas de Videla. Claro. Pero el planteo que se hace en ese proyecto, aún compartiendo la idea de la necesidad de actualización, lo cierto es que es un proyecto que se plantea algunas cuestiones, pero donde no aparece un dato sumamente importante que es el presupuesto. Entonces, se plantea una serie de medidas, de modificaciones e instancias sin presupuesto, lo cual hace bastante difícil su implementación. Claro. Y junto con esto, el otro tema que para mí es el tema central del proyecto, que digo, ¿central en qué sentido? En qué es lo que buscaba Bullrich, que es la baja de la edad de punibilidad. En el proyecto primero del oficialismo se planteaba en 13 años y que después, como parte de los acuerdos con otros bloques, quedó en 14. Lo cual para mí eso es nefasto, porque en definitiva lo que está haciendo es darle una herramienta, primero que nuestro país tiene hasta ahora, porque eso se dictaminó pero todavía no es ley, no se votó, claro. tiene en nuestro país la edad de punibilidad es a los 16 años, y eso es algo que está bien, que tiene también, que va en sintonía con la Convención de los Derechos del Niño, con todo lo, o sea, digamos, la Convención insta a la Argentina, encomia, mejor dicho, más que instar, encomia a la Argentina en este camino, ¿no? O sea, hay digamos, un acompañamiento y una mirada muy positiva en que Argentina sea uno de los pocos países que mantiene la edad en 16 años. Sí. Con lo cual, un cambio hacia los 14 años está planteando una instancia regresiva en términos de derechos, y generando en términos políticos varios cambios culturales que para mí son problemáticos, ¿no? Porque se va a poner la mirada en estos adolescentes, especialmente en los adolescentes de sectores populares, donde va a ser una instancia de disciplinamiento, de castigo. Hay algo que plantea el proyecto del oficialismo, y es que esto vale para todos los delitos. Entonces, amplía, digamos, la punibilidad para cualquier tipo de delitos, plantea penas máximas de 15 años, así que un pibe de 14 años que comete un delito grave puede pasar 15 años privado de la libertad, en un ámbito que todavía no sabemos cuál es, porque como no hay presupuesto ni está definido cómo va a ser, suponemos una posibilidad es que se construyan módulos en Ezeiza, por ejemplo, digo, en penales nacionales, federales, o no sé, o que estén juntos, no sé cómo piensan implementarlo, teniendo en cuenta que son adolescentes. Y a mí en esto me parece importante volver a poner en el centro del debate que estamos hablando de adolescentes, no de jóvenes, porque jóvenes es una categoría que es mucho más amplia, pero adolescentes, estamos hablando de pibes muy chicos, y además creo yo que pibes que llegan a una situación de estar en el contexto de delitos, justamente porque han sido vulnerados todos sus derechos, ¿no? El derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al juego, bueno, hay los derechos
que tienen que ver con cómo un Estado y una comunidad acompañan la crianza y el crecimiento de sus miembros más jóvenes. Entonces me parece como hasta muy deshonesto y muy contradictorio observar que un pibe llega a los 14, 15 años y comete delitos y la respuesta sea la cárcel, cuando o sea, llega ahí por falta de familia, falta de comunidad, falta de Estado. Entonces tiene también digamos, esa vuelta para poder pensar esta situación. Claro, entonces, por lo que decías, esto implicaría prisión efectiva para los menores de 14 años, a partir de 14 años, si se aprobara el proyecto, pero está claro entonces que no hay claridad, a su vez, sobre cómo se implementarían este tipo de prisiones para menores. Sí, o sea, lo que tiene es que es un proyecto que involucra todos los delitos. Porque digo esto porque en algún momento hubo un debate de pensar si entonces se bajaba la edad para delitos graves como asesinatos, violaciones, secuestros, pero en esta instancia quedó para todos los delitos. O sea, hay delitos que son escarcelables, que tal vez tengan una condena de menos años, entonces es escarcelable, pero digo, como pena máxima está planteando 15 años. El proyecto original hablaba de 20 años y se bajó a 15. O sea, lo que yo creo es que hay motivaciones políticas, ¿no? Una urgencia en tratar esto. Yo creo que porque, bueno, fue el mismo día que Bullrich se pasó a La Libertad Avanza, estamos en el contexto de las elecciones en Cava, entonces creo que para La Libertad Avanza era importante tener esta herramienta también como propuesta en términos de seguridad, que es todo erróneo, creo yo, que es todo erróneo, y además así lo demuestran las estadísticas, porque los delitos en los que están involucrados menores de 16 años no son los más, y delitos graves, eso baja también mucho la cantidad, y por otra parte es un problema que tal vez se dé en los conurbanos, no en todas las provincias. Y este es otro tema que se discutió en las reuniones informativas, porque se está planteando una ley nacional para un montón de provincias que no tienen absolutamente nada que ver con este problema. Entonces, digo, eso lo que pone de manifiesto es esa demagogia punitivista histórica en la derecha, pero ahora también con este avance de La Libertad Avanza, valga la redundancia, pero que tiene que ver con necesitar una herramienta para estas elecciones. ¿Y qué argumentos son los que esgrimen los partidos que apoyaron y presentaron este proyecto? Bueno, los argumentos que para mí son erróneos tienen que ver con que este es un problema que la sociedad plantea y que la sociedad tiene como apuro por tratar. Mencionan encuestas donde un porcentaje, el 70% de la población está de acuerdo. Igual son todas herramientas discursivas que para mí hay que tomarlas con pinzas. Y básicamente es esto, ¿no? Es como pensar en una política de seguridad desde su perspectiva, desde la perspectiva del oficialismo integral, entre comillas, y que entonces por eso es necesario contar con esa herramienta. Yo creo que todo eso es falaz, y que lo que se está buscando es una cuestión, digamos, más que nada como un golpe de efecto, ¿no? Un golpe de efecto. Los medios estuvieron fogoneando todo este tiempo la necesidad de contar con la ley y que había que bajar la edad de punibilidad. Yo creo que es una forma más de control sobre los barrios populares, que en definitiva lo que va a implicar es que muchos procesos de los pibes, de los procesos vitales de los pibes, queden truncos, porque está claro que un pibe que pasa por una experiencia carcelaria con las características que tienen nuestras cárceles, porque tal vez en otros países un régimen penal juvenil o bajar la edad de punibilidad tenga otras características, pero en nuestro país, donde la cárcel no está visto como un espacio de resocialización, sino de castigo, entonces lo que está haciendo es, bueno, que gente todavía más joven tenga esa experiencia del castigo y de la crueldad a lugares y a formas que ni siquiera nos imaginamos, entonces que no podemos imaginarnos. Entonces me parece que es eso, es un intento de disciplinamiento sobre los sectores populares, que igualmente se va a dar vuelta esa instancia. Yo creo que muchos de los que votaron ahí
lo hicieron desde una perspectiva clasista y elitista, pero yo creo que una vez, si ellos logran, esperemos que no, pero si logran sancionar esta ley, eso va a ser una herramienta para generar instancias en la vida de muchos pibes, más allá de los sectores populares, porque cualquier delito, cualquier instancia va a estar, va a ser posible de ser penalizada, claro. Penalizada. Sí. Y la verdad es que yo creo que frente a estas situaciones, porque esta es la otra discusión, ¿no? Dicen, bueno, entonces que no hacemos nada, impunidad. Yo creo que hoy no hay impunidad. Creo que cuando hay un delito grave y una situación, no es que los pibes, aunque tengan 14, 15 años, se van muy tranquilos a la casa. No es así. No es así en la provincia de Buenos Aires, no es así en distintas provincias. Lo que sí creo es que nuestra perspectiva tendría que ser más en la línea de cómo fortalecemos el sistema de protección de derechos. Claro. Y acá también aparecen un montón de críticas, ¿no? Son los trabajadores más precarizados, no dan abasto, todo es cierto, pero en todo caso la discusión es, bueno, pongamos más presupuesto, fortalezcamos, actualicemos este sistema de protección para poder tener otras instancias, fortalezcamos todas las políticas en salud mental. Cuando se dan situaciones de delitos, están la gran mayoría, si no todas, atravesadas por el consumo problemático de sustancias legales e ilegales. Sí. Entonces, si nosotros fortalecemos salud mental, si fortalecemos todas las políticas de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, bueno, tenemos otras instancias que son alternativas a la penalidad, a ya recurrir al sistema penal. Pero bueno, no es, evidentemente no es el momento para discutirlo, y también creo que es un tema muy complejo porque tampoco nuestros gobiernos se pudo discutir. Claro. Y esto no es porque no le dimos bola, porque no nos importó, porque no nos dimos cuenta o nos olvidamos, sino porque no hay todavía falta un marco en el Congreso para poder discutirlo seriamente sin la idea de, sin los momentos electoralistas. Por eso este tema nunca debe tratarse en un periodo electoral, y sin la complejidad que tiene. Hay mucha gente que habla del sentido común que es muy complejo, sin conocimiento, sin saber qué cosas se ponen en juego. Hablan del adolescente como si fuese un mini adulto, y no es un mini adulto, es un adolescente, y ahí hay un aparato psíquico que está en desarrollo. Entonces hay cosas como que no se tienen en cuenta, pero sí hay muchos que sin saber, sin tener en cuenta todo esto, toman grandes decisiones, y eso es muy perjudicial. Sí, en esto que decías antes también, ¿no? De la instalación en los grandes medios de comunicación, de la agenda que implica todo este tratamiento de este proyecto de ley, básicamente lo que se hace es concebir a las juventudes como peligrosas y delincuentes. Pero ¿vos cómo crees que afecta directamente a esos pibes y a esas pibas en un momento en el que 7 de cada 10 niños, niñas y adolescentes son pobres? O sea, ¿qué les pasa ahí a los pibes y a las pibas con que se esté debatiendo su futuro, básicamente? Bueno, yo no sé cuántos pibes y pibas tienen conciencia de esto. Yo creo que en general deben saber poco de la discusión del Congreso, porque el Congreso también lamentablemente tiene una instancia medio encapsulada. Es muy difícil para la población en general que esté pendiente, lamentablemente, lo digo, que esté pendiente de lo que se discute en el Congreso. Entonces, después salen las leyes, y frente a la instancia que pudo haber existido de resistencia, de protesta y demás, no hubo movilización. La verdad es que yo hablaba el otro día con una compañera, pero decíamos, bueno, es cierto que la calle tampoco tuvo como ahí una movilización. La conferencia episcopal, por ejemplo, sacó en medios una postura en contra de la baja, y eso fue muy importante porque esto sí tuvo un efecto en algunos diputados y diputadas de otras provincias, tal vez no de Buenos Aires, pero sí de otras provincias, que al ser la conferencia episcopal, bueno, se encolumnaron en plantear que no se puede bajar la edad. Tal vez sin esa intervención hubiesen votado en contra. Digo, la conferencia episcopal tiene un rol ahí y tiene una función que me parece que tiene efectos y que está bueno. Yo creo que lo que falta es una movilización, que puede ser en el Congreso, puede ser en cada provincia, no sé, pero falta que la gente que está en desacuerdo con bajar la edad se lo haga saber, porque, bueno, hoy tenemos ese dictamen, y ellos, el oficialismo, rápidamente lo quieren llevar al recinto. Todavía no hay fecha, pero lo quieren llevar al recinto, y esto, en definitiva, vos me preguntabas qué efectos tiene. Tiene un efecto devastador.
porque va a permitirle al gobierno encarcelar pibes por cualquier cosa. Si hoy hay una problemática, o por lo menos hablo del conurbano, donde hay armado de causas, donde hay persecución a los pibes, digo, para que no es que está todo maravilloso. Entonces, no, claro. Si hoy esto sucede, bueno, con la herramienta de la baja de la edad de punibilidad va a ser mucho más, se va a expandir mucho más esta situación. Y creo que en el fondo lo que hay, como en este marco de estas culturas de la crueldad, que no solamente en la Argentina, sino que lo vemos también en otros lugares del planeta, lo que hace es plantear la necesidad, como la idea de que hay cuerpos de descarte, fuertemente. Hay vidas que son descartables. Y entonces la cárcel aparece como el lugar donde, bueno, que sea un depósito de personas, y que no no hay resocialización, y cada vez van quitando, ahora están quitando también la posibilidad de que las personas privadas de libertad puedan hacer un estudio universitario, están quitando, como quitan inversiones en políticas públicas en todos lados, también en relación al sistema carcelario, y entonces es como que queda gente ahí que se va acumulando como si fueran objetos y no sujetos. Claro. Mónica, ¿hay acuerdo al interior de Unión por la Patria respecto al rechazo del proyecto o hay discusiones abiertas? Hay discusiones, hay debates, pero lo debatimos mucho, hace muchos meses que venimos debatiéndolo, y lo que se pudo lograr en principio es ampliar el acuerdo en que no está bien bajar la edad de punibilidad. Yo creo que la gran mayoría de Unión por la Patria está en desacuerdo con la baja, y después hay otros diputados, diputadas que pueden pensar que sí. Para mí, insisto, desde una concepción errónea, tal vez más incorporado desde el discurso legal, desde el discurso del derecho, ¿no? Que como la cuestión de que comete un delito tiene que tener una pena. Yo creo que cuando hablamos de adolescentes tiene que haber una sanción fundamental, ordenadora, educadora. Hay cosas que sí, hay cosas que no, y ver qué herramientas se utilizan para que esa sanción tenga un registro en el sujeto adolescente. Pero lo que creo es que no, una vez un compañero me decía, un adolescente de 14 años sabe que si sale armado y dispara puede matar. Está claro, ese entendimiento lo tiene, el entendimiento racional lo tiene. Lo que probablemente no tenga, por la edad, porque está en pleno desarrollo, es poder anticipar cuál es el impacto de eso en la vida de la gente que va a perder ese ser querido y en su propia vida. Claro. Pero la anticipación no es la de, no sé cómo explicarlo, no es la anticipación racional y de un pensamiento, sino no como la un anticipación hecho emocional. Sí. Claro, no es un hecho premeditado que se ponga, digamos, un pibe que por alguna cosa sale con un arma y efectivamente dispara a alguien y lamentablemente mata a alguien. No es que salen pensando en voy a hacer todo esto y no me importa la vida de esa persona, digamos. Hay otras cosas que son las que se ponen en juego. Exacto, y yo a eso le agrego, como decía al principio, el tema del consumo, que yo creo que ese es un gran problema, y deberíamos tener un Ministerio de Seguridad preocupado verdaderamente por atacar al narcotráfico, pero no empezar por el eslabón más débil y más pequeño. Y la otra cuestión es la circulación de armas. O sea, este gobierno no tiene al contrario, fomenta que las personas se armen, ¿no? Que tengan a disposición un arma. Cuando eso es un gran problema, que en un barrio sea muy accesible conseguir un arma, es un problema que tiene que ser un problema del gobierno, una preocupación y tomar medidas. No dejarlo que siga su curso, digamos. ¿Hay datos específicos respecto a qué porcentaje representan los delitos cometidos por adolescentes de entre 14 y 15 años en esto de los argumentos que viene esgrimiendo la oposición, digamos, o la oposición a ustedes en todo caso? Sí. Hay porcentajes que, por lo menos los que yo tuve oportunidad de ver, están más vinculados también a porcentajes. Bueno, hay porcentajes oficiales de lo que son todas las estadísticas en seguridad. Yo vi los de provincia de Buenos Aires, y después está también el laburo que viene haciendo todo el espacio que articula Argentina No Baja.
que yo ahora no los tengo presentes, Sí. pero sí ellos han presentado, y ahí aparece esto, que son muy pocos casos en términos federales, que los graves son menos de, bueno, no quiero decir números porque no me lo está acuerdo bien. ahora, pero sí que son muy bajos, y además que viene en una línea descendiente. Ahí hay una trampa que hizo también la Libertad Avanza y el PRO, que cuando presentaron estos proyectos el año pasado, decían que había un aumento. Lo que pasa es que si vos mirás la curva a lo largo de estos años, obviamente cuando toca la pandemia baja muchísimo, Claro. porque estábamos todos adentro de las casas, y entonces vuelve a subir una vez que salimos de la pandemia. Entonces, Sí. si vos cortás en la pandemia y tomás lo que sigue, sí, aumentó. Claro. Ahora, si vos seguís la línea de cómo venía descendiendo, viene la pandemia y cómo sigue, vas a ubicar ahí, que son los gráficos con los que nos manejamos, que sigue descendiendo. Entonces, hay como también mucho discurso tramposo para querer justificar que esto es una prioridad y que la Argentina necesita bajar la edad de punibilidad. Mónica, una última antes de agradecerte por estar aquí con nosotras, es ¿qué evaluación haces del funcionamiento de la Cámara en este periodo de gobierno de Javier Milei? Bueno, es un funcionamiento un poco díscolo, o sea, yo voy a cumplir 8 años a fin de año en la Cámara, y pasé entonces por situaciones donde fuimos gobierno nosotros, donde, bueno, el macrismo y ahora la Libertad Avanza. Algo que trae la Libertad Avanza, que es de un desorden descomunal, es que no tienen respeto por las instituciones, tampoco tienen incorporado el reglamento del Congreso. El Congreso es una institución muy reglamentarista y está todo en ese reglamento, ¿no? O sea, qué cosas se pueden hacer, cuáles no. Digo, cosas como muy básicas, si se quiere, pero que tiene que ver con que, bueno, vos llegás a una institución y lo primero que tenés que hacer es estudiar el reglamento como para poder manejar un mismo código. Bueno, la Libertad Avanza en esto es muy desordenada, muy desprolija, pero que yo creo que no es un tema solamente de desprolijidad, sino que hay una concepción de vapulear instituciones. O sea, que todo lo que construimos a lo largo de generaciones, una construcción social y cultural, ellos la desestiman. Es como, no es solamente empezamos de cero, no me importa la historia, no me importa por qué se llegó a este consenso, porque todo tiene un sentido de convivencia, de cómo se construyen acuerdos. Entonces, en eso hay una dificultad que trae la Libertad Avanza, que es esto. No es solamente inexperiencia, que eso se notó mucho al principio de la llegada del bloque de la Libertad Avanza y de la presidencia en cabeza de Menem. O sea, se notaba mucho la inexperiencia para llevar adelante acuerdos, para la discusión en el recinto, para llevar adelante las distintas etapas. Hoy eso está como de algún modo más aceitado, pero lo que ellos tiran por tierra es la institución, es la historia, es la cultura, es el proceso de construcción de una cultura. Entonces, eso es muy claro. Lo vemos también en otros ámbitos del Poder Ejecutivo, ¿no? Pero en el Congreso se ve permanentemente. Y después, la otra cuestión es que nosotros, como Unión por la Patria, somos un bloque grande, el bloque más grande, somos 98, pero bueno, para cualquier cuestión en el Congreso necesitas 129 votos para derogar una ley, para sancionar otra. Entonces, yo lo que noto es que tal vez unos meses atrás era muy difícil que otros bloques se prestaran a hacer un acuerdo con nosotros. O sea, era como una mancha venenosa. Yo no digo que hoy no lo seamos para muchos sectores, pero creo que el desastre que está haciendo Milei es tan fuerte que hay sectores con los que podemos empezar a construir un puente, ¿no? O sea, digo, si no hubiésemos logrado esos acuerdos, no estaríamos en periodo de sesiones de interpelación, como fue el otro día a Francos y ahora el miércoles a Caputo y Cunio. No estaríamos con posibilidad de constituir la comisión investigadora por el caso Libra. O sea, como que o discutir la posibilidad de contar con una emergencia en discapacidad. Bueno, esos acuerdos que se van construyendo, que tal vez eran como difíciles de pensar hace un tiempo atrás, yo creo que son efecto de las barbaridades y el destrozo que está haciendo Milei, que ya es, más allá de lo que digan y más allá de lo que posteen
en redes es inconmensurable en la vida cotidiana de la gente. Sin dudas. Mónica, esperamos que entonces todos estos acuerdos puedan lograr que no se llegue a votar esta ley, o que si se llega a votar, bueno, sea rechazada. Te agradecemos por estos minutos con nosotras. Seguramente volveremos a hablar en un futuro. Dale, perfecto. Buenas tardes, gracias. Hasta Gracias luego. a vos. Pasó así entonces Mónica Macha, diputada nacional por Unión por la Patria. Hablamos del proyecto de ley de baja de la edad de punibilidad. Seguiremos discutiendo de este tema porque nos parece importante traerlo a la mesa, que se lo lleven ustedes también a sus mesas y que podamos entonces también de alguna forma articular esto que decía Mónica Macha recién, ¿no? La respuesta en la calle que es necesaria para demostrar nuestro desacuerdo con las medidas que viene planteando el gobierno nacional.